a todos, bienvenidos de vuelta al canal de Vectes Crew. Bueno, primero que todo, disculparme con toda la comunidad que sigue el canal, que aún nos sigue apoyando, que sigue viendo nuestros vídeos y demás. No sé muy bien cómo organizar este vídeo, pero pues vamos a ir improvisando un poco sobre la marcha. Porque bueno, ¿cuál es la idea? Como podemos ver en el título, os voy a explicar un poco qué es lo que ha pasado con Vectes Crew, qué ha pasado con el equipo, qué ha pasado en general, o sea, por qué me he alejado tanto como de las redes, del entrenamiento, de competir, un poco como todo eso, ¿no? Entonces pues de pronto es un video un poco desorganizado, vamos a ver cómo lo estructuramos y cómo lo hacemos para que sea un poco más dinámico y más rápido, ¿no? Entonces bueno, pues en términos generales, ¿qué es lo que ha pasado un poco con el equipo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, de pronto los últimos contenidos que estábamos subiendo tenían mucho que ver con después de nuestra etapa competitiva, con respecto a nuestro torneo, nuestra participación en el torneo nacional de Cali, en la ciudad de Palmira, en el que competimos a nivel de estáticos y demás, y digamos que en ese punto podría decir que ya cumplí un poco un objetivo, ¿no? Yo quería como competir a nivel nacional en estáticos, digamos que en lifting y demás ya lo habíamos hecho también, y la verdad es que después de ese punto en el que ya logramos esa competición, ya pusimos a prueba nuestro nivel, de pronto con algunos aciertos, muchos errores también de planificación y demás que nos llevaron a lesiones y demás, pero creo que ahí en ese punto podría decir que yo cumplí ya un objetivo, ¿no? Entonces un poco perdí un poco la motivación, esa es la verdad. Intenté como retomarla un poco con el lado de los dinámicos, que en el canal los últimos videos de pronto tenían que ver con cómo empezamos a organizar y entrenar con los dinámicos, los estáticos, y la verdad es que no me terminé de motivar con eso. Digamos que no tenía un objetivo claro en ese momento de qué era lo que yo quería. Además de eso, pues digamos que se juntó una etapa en la que yo ya estaba acabando mi periodo, digamos que académico de universidad, terminé mi carrera y prácticamente de un punto a otro encontré trabajo dentro de mi profesión, y ahí digamos que mi motivación más grande, o lo que más me motivaba día a día, era un poco como mi trabajo, ¿no? Lo que yo estaba haciendo en ese momento. Entonces la verdad es que también por eso hubo muchos parones, intentamos retomar ahí como con algún contenido y demás, pero la verdad es que fue muy complicado, ¿no? La verdad es que en tiempos, mi demanda de tiempo para el trabajo pues es muy alta, entonces pues la verdad fue complicado, ¿no? Entonces en ese punto encontré como otro momento como de motivación a nivel deportivo, que tenía que ver con un torneo de fútbol en el que pues yo me concentré, digamos, en entrenamientos de explosividad, resistencia, trotando y demás, como para mejorar mi rendimiento en ese torneo y posibles otros torneos que iban a ir saliendo y demás, hasta el punto en el que pues tuve una lesión muy importante, más o menos como por noviembre del año pasado, en el que me rompí el menisco de la rodilla derecha. Digamos que esa lesión, desde el punto en el que yo me la hago hasta el punto en el que me logran operar, debido a todo el tema de salud en el país, pues transcurre mucho tiempo. Digamos que me lesiono prácticamente en agosto del año pasado, del 2022, y me operan en noviembre de 2022. Entonces pues fue mucho tiempo en el que yo estuve muy limitado, no podía caminar bien, no podía hacer deporte, no podía, digamos, ir al gimnasio, ir a las barras, ir en bici. Entonces digamos que perdí mucha forma física, perdí pues especialmente los músculos de las piernas se atrofiaron bastante. Digamos que el cuádriceps de la pierna derecha pues se perdió por completo. Entonces bueno, digamos que eso afectó muchísimo en términos
de mi relación con el deporte durante todo el año pasado, la mitad del año pasado entero, 6 meses prácticamente sin hacer nada. Y a partir de enero, que ya pude como empezar a caminar, empezar con las terapias y demás, pues yo creo que les voy a ir dejando de pronto clips, videos un poco como de lo que fue ese proceso, en el que pues la verdad fueron momentos como complicados de volver a conseguir la motivación como para entrenar, sobre todo porque en ese punto todo se estaba volviendo mucho como rutina de recuperación, ejercicios de recuperación para la rodilla, prácticamente el tren superior muy descuidado, y pues sobre todo en términos de lo que viene a ser la fuerza que manejábamos en lo que son los entrenamientos de calistenia, pues la verdad es que muy perdida, muy desmejorada, sobre todo también en términos de lo que venía siendo el entrenamiento que yo estaba realizando, combinando con el trabajo, que tenía más que ver con una especie de entrenamiento de powerlifting, en el que mi motivación estaba más dada hacia los básicos, ¿no? Empezar a levantar buenos pesos en los básicos. Prácticamente ya estábamos levantando 180 kilos en peso muerto, 120 en sentadilla, entonces eran buenos pesos y eran elementos que me mantenían como motivado, ¿no? Entonces pues todo eso se perdió completamente, ese trabajo, toda esa planificación, todo ese trabajo se perdió, además de todo lo que tenía que ver con estáticos. Y digamos que hasta el día de hoy, en el que yo ya puedo empezar a caminar bien, aún no puedo trotar, ya puedo empezar a hacer como sentadillas libres, sin peso obviamente, pues quiero como retomar un poco todo lo que viene a ser el contenido de este canal, pero le voy a dar un aire nuevo, es decir, no les voy a mentir diciéndoles que vamos a retomar con todos los entrenamientos de calistenia, de estáticos, de lifting, de fuerza, pues porque es posible que no pase, ¿no? Entonces yo creo que este canal lo voy a empezar a llevar hacia el lado de la forma física en términos generales, es decir, lo voy a utilizar como una base, como una forma de comunicarle a personas que de pronto no pueden estar completamente dedicadas al ejercicio, es decir, tienen poco tiempo a la semana, tienen digamos que problemas para encontrar su motivación y mantenerse constantes con el entrenamiento en el día a día, porque el trabajo no se los permite, porque los fines de semana pues estoy descansando del trabajo, ¿no? Que es un poco todas esas reflexiones que yo he ido haciendo con respecto a lo que es el entrenamiento, ¿no? Y la verdad es que quisiera como tratar de ayudar a personas que están en la misma situación que yo y tratar de mostrarles un poco como mi camino, mi proceso, para que también se motiven, y un poco como veníamos haciendo en el tema de los estáticos y eso, pues la idea siempre es motivar, siempre es lograr inspirar a las personas que nos están viendo a que se mantengan dentro del mundo del deporte, dentro del mundo del ejercicio, que eso pues sabemos que tiene un montón de beneficios. Entonces voy a salir un poco como de ese nicho de 100% enfocado a la calistenia, entonces voy a empezar a traer contenido que tiene otro tipo de elementos, entonces vamos a tener de pronto algún tipo de podcast, vamos a tener de pronto algún tipo de entrevistas con atletas, vamos a empezar a tener de pronto en formato digamos de podcast, sí, como experiencias de lo que yo he empezado a vivir, cómo entrené, cómo planificar, un poco cómo traer un poco de información más pulida, más que solo rutinas, más que solo entrenamiento. Entonces va a ser un poco como una forma de que esto sea una comunicación un poco como de dinámica entre mí, mi equipo, digamos la gente con la que yo estaba entrenando y ustedes, digamos, poderlos ayudar, poderlos motivar, personas que han pasado también por lesiones, como es mi caso, cómo sobrellevar la motivación, cómo no desmotivarse, cómo mantenerse constante, cómo afrontar un proceso de recuperación. Y como siempre, pues ahí voy a estar pendiente a lo que ustedes comenten, que ya teníamos como una muy buena base, una buena comunidad en la que empezamos a interactuar. Ustedes solicitaban rutinas, información, y nosotros la brindábamos, ¿no? Entonces, pues que eso no se pierda, y eso sí es importante que
que lo vamos a ir manteniendo, pero pues sin tener una restricción de qué es lo que vamos a hacer, y va a ser muy libre el contenido que yo voy a empezar a traer, lo que yo considere que pueda aportar un poco acá, que pueda generar comunidad, que pueda generar motivación, que pueda inspirar a los demás, porque pues digamos que actualmente dentro de lo que empiezan a ser mis objetivos un poco es de pronto participar en un triatlón dentro de un año, de pronto participar en unos 10K en Bogotá, de pronto compartirles cómo es afrontar retos en otro tipo de deportes, ¿no? Ciclismo, pues para las personas que conocen Bogotá, cómo es subir a patios, cómo prepararse físicamente para ese tipo de cosas, de pruebas. Aún así vamos a seguir pues brindando información, entrenamiento de calistenia, por supuesto, de gimnasio, todo lo que tiene que ver con el fitness, consejos, lo que sea, lo vamos a seguir comentando. Así que pues nada, este es un video un poco como de general, en el que yo quería como compartir un poco como la información de qué es lo que había pasado prácticamente todo este año, por qué no habíamos seguido subiendo contenido, por qué habíamos abandonado un poco el canal, y qué es lo que se viene para este nuevo año en cuanto a contenido, en cuanto al canal, en cuanto a la información que vamos a traer. Así que nada, familia, espero que se mantengan motivados, que apoyen este video, que me comenten sobre todo qué les gustaría empezar a ver en el canal, qué les interesa, qué les genera curiosidad, y pues nada, vamos con toda y vamos a darle.